Eh, ok, bueno, buenas noches. Vamos a ver Buenas hoy noches. la clase que tiene que ver con el siguiente paso en la parte del dibujo, ahora que estamos viendo dibujo libre con énfasis en lo que es la figura humana, que tiene que ver con los pies. La semana anterior trabajamos las manos. Te estaba preguntando cómo te había ido con las manos, si me puedes dar tu concepto de si fue fácil, fue complicado, cómo te fue con la dinámica de la elaboración de las manos. Bueno, personalmente siempre me ha costado dibujar manos, Ajá. pero ya viendo desde el punto de vista que ya nos empezó a dar esa pauta de las líneas guía, usando lo que son las figuras geométricas, esto se le va haciendo como una un poco más fácil captar lo que es la proporción del cuerpo de la mano, ¿no? Estructurar de alguna manera, Sí, porque a veces uno dibuja la mano y a veces lo que es la palma en sí queda bien y entonces a veces los dedos quedan un poco, que si más largos o más gruesos, todos desproporcionados y cuando es, uno lo ve al final, eso no parece una mano. no, y con la figura humana suele suceder, por eso es que es tan importante que nosotros partimos por el canon de las cabezas en proporción de todo el cuerpo. Luego fuimos desglosando ahora en estas partes que estamos viendo de cómo se construyen las manos, la misma proporción que la mano nos sirve y nos ayuda. O sea, todo en el cuerpo humano tiene un canon de proporción. Entonces, el asunto es que a veces no nos fijamos y tenemos nuestro propio maniquí, nuestro propio modelo al lado, ¿no? Entonces, es como constante, hay que darnos cuenta cuánto tiene, por qué se llama pulgada la medida que de hecho utilizamos tanto, ¿verdad? Nosotros utilizamos las pulgadas todos los días. Pero ¿por qué se llama pulgada? ¿Y por qué tiene la medida que tiene? Es que es una medida proporcional, es una medida estandarizada. Entonces, claro, si yo parto del concepto de que la pulgada son 2,54, pero en realidad, ¿qué es una pulgada? Yo tengo que llegar y medirme, en algún momento ser curioso y darme cuenta que, ok, pero lo que mide la pulgada en realidad no es lo que mide el dedo pulgar, lo que mide la pulgada es lo que mide de la falange, de esta falange que dobla. Eso es lo que mide una pulgada. Cuando yo lo pongo con respecto a la regla, lo que yo logro medir, precisamente esa medida estándar de los 2,54, que creo que son 2,54 centímetros, arrancan es precisamente ahí, en esa medida que es un poco menos de 3 centímetros, un poco más del 2,5, eso va a depender mucho, pues obviamente todos los seres humanos somos diferentes, hay quienes tienen dedos de pianista, ¿verdad? Que son estos dedos largos que vemos, eso no es lo normal, o sea, siempre igual existe un estándar y el estándar precisamente se dio para eso, para que nosotros podamos dibujar con proporción. Pero eso definitivamente es una cuestión de, de observación. O sea, así como hay unas pautas que vimos la semana pasada para dibujar las manos y que ustedes tienen que ahora dibujar los detalles, yo les dejé en el módulo la imagen que utilizamos de base para que la puedan utilizar y pues terminar los detalles de las manos. Hoy lo que vamos a ver y que vamos a adelantar un poquito de otra temática que viene adelante es cómo se dibuja el calzado, porque en últimas el pie tiene que verse vestido, ¿no? Las manos siempre están desnudas. Muy rara vez tenemos puesto un guante o si hay que hacer un guante, igual es un trabajo que se hace sobre una estructura de la mano que ya queda. Pero cuando nosotros hablamos de los pies desnudos, de alguna manera, cuando se dibujan, tienen que ser dibujos muy artísticos, ¿no? Dibujos que definitivamente nosotros queramos eh, impulsar como parte del arte, como parte de lo que nosotros estamos viendo como tal, como dibujo, como tal, ¿no? Entonces, claro, existe ese dibujo que no es el que nosotros realmente vamos a trabajar. Nosotros en diseño gráfico lo que vamos a tratar de hacer casi siempre es vectorizaciones y para hacer las vectorizaciones no nos vamos tanto al detalle, pero sí nos vamos a la observación, o sea, a lo que tiene que ver
con ese preciso análisis y diferencia que hay entre un pie muy trabajado, muy perfectamente dibujado o muy artísticamente dibujado, y lo que es un pie eh, pues bastante técnicamente dibujado. Entonces digamos que lo que nosotros vamos a analizar en esta clase es el dibujo técnico del pie, más que el dibujo artístico del pie. Y vamos a terminar combinándolo para poder generar nuestro propio arte, ¿no? Entonces déjame compartirte la estructura de lo que tenemos para trabajar hoy. La vez pasada me di cuenta que no cambiaban los slides cuando lo ponía en presentación, entonces lo voy a dejar en el modo grande, pero sin presentación para que los slides nos puedan correr y no nos pongan problema. A ver, bueno, no me aparece mi ventana. Pero una ventana. Aquí está. Listo. ¿Me confirmas lo que estás viendo allí? Dibujo de pies. Ok, bien. Ahí tenemos, ajá. Okay. Entonces para iniciar el tema, como hablábamos, pues tenemos dos, vamos a intentar ponerlo en más grandecito y si no corre tú me avisas. En estas dos Profe, escalas, ¿no ¿no? puede cerrar esa pestaña de comentarios para que se ocupe más ¿Cuál la ventana de diapositiva? comentarios? Yo no tengo ventana de comentarios abierta. Sí, aquí está al lado. Ah, Dice, ya la vi, ya, ya, esta, ahora sí. ¿sí? Ok. Y cuando lo pongo en presentación, igual que en los comentarios abiertos. No, no debería. Ahí, por ejemplo, estoy tratando de ponerla lo más grande posible. ¿Ahí se alcanza a ver bien? ¿O necesitas verlo más grandecito? Se ve bien, pero como que lo achicó o no sé si es mi pantalla. No, lo que pasa es que lo saqué del modo full pantalla. Entonces déjame ver para que... ¿Y así? ¿Ya creció un poquito o sigue igual? Sí, creció un poquito. Es que me acabo de dar cuenta que él mantiene las ventanas del Meet laterales. Yo pudiera ver cómo las disminuyo, pero no me deja disminuirlas para que me dé más pantalla. Vamos a intentar avanzar con esto en modo full pantalla del mismo PowerPoint para que lo veas lo más grande posible. Eso es como lo más grande posible que yo te lo puedo mostrar. Vale, entonces lo que quiero saber si tú ves mi cursor. A En este ver, modo, aquí lo estoy pasando por encima del pie artístico. no, no se ve. No, es que en este modo no se ve el cursor, pero aquí sí, Ahora ¿verdad? sí, ahora sí, ahora sí. Entonces nos toca dejarlo aquí para poder hacer la explicación, porque realmente lo que me interesa, igual que la semana pasada, es que veamos cuál es la estructura. Cuando nosotros tenemos pies, así como lo analizamos, todo tiene una línea de trabajo, no importa si el pie es gordito, si el pie es delgadito, no importa si el pie es de hombre, si el pie es de mujer, tiene una estructura, la estructura básica del lineamiento del pie, y esa estructura básica del lineamiento del pie también consiste en una base en figuras geométricas. Entonces, es un poco lo que estábamos conversando hace un momento. Nosotros podemos tener este pie aquí dibujado muy artístico, con todas sus venitas, con todos sus vellos, con la estructura de la sombra que se genera al plantar el pie, las uñas, todos los detalles, ¿verdad? Pero
en realidad lo que nosotros necesitamos es entender un poco esto que está aquí. El pie tiene tres posturas, el pie en realidad tiene tres posiciones. El pie lo vemos de frente, lo vemos de espalda o lo vemos lateral, y el lateral izquierdo y el lateral exterior y el lateral interior. Entonces, de alguna manera es como si aprendiéramos a jugar fútbol. Es como, ¿con qué le pega el futbolista al balón? Le pega solamente con esas cuatro opciones. El futbolista no tiene sino cuatro opciones. Le da de frente, le da de taco, le da con el interno o le da con el externo. O sea que de alguna manera esas son nuestras cuatro formas. La planta de la mano es diferente porque de alguna manera la mano sí rota completamente en esa posición. La mano tiene esta facilidad, en cambio el pie no gira, el pie no tiene una muñeca, el pie tiene un tobillo, pero ese tobillo no tiene la misma movilidad que tiene la muñeca. Entonces eso de alguna manera limita esas vistas que yo tengo sobre el pie y hace que yo me fije. Y aunque hayan muchísimas posiciones, porque igual tenemos 5 deditos, que los 5 deditos pueden tener una posición distinta cada uno, como vemos acá, tenemos una estructura en la que nos vamos a fijar, y es esa estructura de una línea central, que siempre me maneja una línea central que viene definitivamente casada con una línea diagonal. O sea, la posición del pie rara vez la vemos completamente de frente, porque completamente de frente no lo veríamos como estamos viendo acá. Si nosotros trabajamos lo básico, que es el 1, 2, 3 del pie, nosotros tendríamos un triángulo, ¿verdad? Es esto, y tendríamos 3 círculos. Eso estamos hablando del lateral interior del pie, porque fíjate que este es el interior, aquí está el dedito gordo. Si nosotros nos fijamos en esa estructura o tratamos de tener en cuenta que para hacer esa estructura nosotros tenemos lo que es la línea del tobillo, que de alguna manera a veces la dibujamos así, como si fuera una... Vamos a hacer aquí una forma. Normalmente el tobillo nosotros lo dibujamos como si fuera esto, y realmente el tobillo pero muy rara vez nosotros encontramos un tobillo que sea completamente horizontal. Por lo general, el tobillo tiene la característica de estar en esta posición, es un poquito diagonal. Nosotros tenemos, si nos miramos y analizamos bien y analicemos el pie, mirémonos el pie, nosotros siempre tenemos la estructura del huesito por la parte interna más arriba y el huesito del tobillo por la parte externa. Ese es un detalle, el huesito del tobillo por la parte externa siempre está un poco más abajo que el que tenemos en la parte interna. Entonces, cuando nos hacen ver que tenemos un tobillo y que el tobillo muchas veces nos lo pintan así, ahí ya arrancamos mal, ¿no? Porque esas son una de las cosas que tengo que tener en cuenta cuando yo dibujo una estructura de pies. Entonces, primer paso, analizar que la línea donde arranca el tobillo, entonces me genera un trapecio, si yo lo estoy haciendo o si lo quiero ver de frente. Esto si lo quiero ver de frente desde arriba. Otra cosa es si lo quiero ver de frente, completamente de frente. Ahora vamos a ver por allí uno que está completamente de frente. Creo que lo tengo por aquí, por aquí. Uno donde está completamente de frente, es raro ver el pie como tal, ¿no? Aquí porque levantó sus deditos, pero si no estaríamos levantando una estructura muy similar a esto. Entonces, fíjate, vamos a arrancar aquí. Vamos a llevarnos esto para aquí. Estamos viendo y analizando la estructura geométrica, ¿no? Entonces, ya sé que si tengo un lateral interno, tengo una base que tiene un tobillo que siempre de alguna manera va a estar en diagonal. Tengo una estructura de talón, una estructura de la parte que tiene que ver con el metacarpio y con la estructura de los dedos. Entonces, en proporción, llevándome esas 3 medidas, yo pudiera dibujar esos pies de frente, de lado o un poco más inclinados, con una postura casi como de zapatilla. Y entonces, por eso aquí nos damos cuenta que no importa si el pie fuera de hombre o fuera de mujer, lo que importa es el ángulo o la inclinación con la que se va a trabajar.
porque siempre está la estructura de las circunferencias. Yo tengo 5 circunferencias para marcar los deditos, pero además de las 5 circunferencias de los deditos, tengo 3 más que a mí nunca se me deben olvidar y que yo siempre debo trabajar. Esas 3 son el del talón, el del carpio y el del tobillo, además de los que tengo acá, ¿no? Entonces, siempre tengo estos y tengo que tener en cuenta precisamente que eso es lo que me marca a mí mi línea de base cuando tengo que ver con el pie. Entonces, estábamos analizando que definitivamente partimos de que nosotros la parte interior del tobillo es un poco más baja que la parte exterior, un poco. Que dependiendo de lo que yo necesite ver, entonces yo aquí trabajaría, puedo poner un círculo, vamos a insertar un círculo, que es como esa parte que estamos hablando, ¿no? Que tiene que ver, ¿dónde iría el otro círculo? El otro círculo estaría como a esta altura, que es un poco, ahí se me desproporcionado. Okay. Este círculo de acá, el que marca como la parte del carpio, es lo que tiene una medida a la mitad del talón. O sea, la referencia es que más o menos la medida completa que yo tenga de talón, luego la utilizo a la mitad para generar el espacio donde se apoya el pie, que es este espacio que tenemos aquí, estos espacios, estos de aquí. Si yo trabajo, vamos a ver aquí, por ejemplo, que lo vamos a ver en producción. Si yo tuviera, aquí vamos a tratar de hacer la medida. Si yo tengo esta medida completa para el talón, yo tengo que ubicar la mitad de esa medida para que sea la parte que tiene que ver con el soporte del pie. Vamos a copiar la figura y vamos a reducirla casi a la mitad. ¿Ya? Entonces, esta es como la referencia. ¿Cómo yo sé que es la mitad? Ahí yo me estoy dando cuenta que es básicamente la mitad de la circunferencia. O sea, es una circunferencia en proporción a la mitad de la que tengo, la que debo trabajar aquí. ¿Ya? Y luego a partir de ahí, yo trabajo las otras 5. Las otras 5 por lo general arrancan con una copia de esta y una disminución, vamos a hacer las otras, en proporción con el resto del pie. ¿Okay? Vamos a ponerlas más pequeñitas y las vamos a hacer en proporción. Creo que aquí se me quedó una por fuera. Estoy tratando de cogerlas todas, pero me queda una por fuera. Vamos a hacerla una por una y después las copio más chiquititas entonces. ¿Las vas a seleccionar todas? Sí, las o quería una. No, las quería seleccionar todas, pero como estaban todas juntitas, había una que se me quedaba por ahí suelta. Tenía que mantener el shift. Sí, manteniendo el shift oprimido, pero igual no me dejaba seleccionar. No me dejaba, se me soltaba, pues. Bueno, aquí es la misma, es como la misma proporción, ¿no? O sea, tenemos hasta aquí. Vamos a tratar de... Ya, y es lo último. Entonces, se puede decir que esta sería una muy buena táctica de lo que es la proporción. Ahora, yo creo que esta está un poquito más grande, vamos a intentar igual, que yo lo estoy seleccionando con el shift, pero el asunto es que ahora sí, no me deja coger las 4 al tiempo. Ya en el ilustrador a mí me queda mucho más fácil saber que el círculo sí es en realidad la mitad, entonces para tenerlo como referencia. Pero es como precisamente la base de lo que nosotros trabajamos. Siempre debemos tener en cuenta que aquí los dedos siempre van en diagonal, no importa la posición que tenga el pie, los dedos siempre me llevan a mí una diagonal. No importa si es más separado, no importa si está de frente,
Si está de frente, la diagonal es mucho más suave, pero siempre la posición de los dedos me marca una diagonal, que es esa, el otro punto de observación. Entonces, tengo un tobillo que está en diagonal. Tengo una línea de dedos que está en diagonal. Tengo 3 estructuras de tamaño donde talón a la mitad el soporte del pie y a la mitad el, los 4 deditos adicionales al dedo pulgar, ¿verdad? Esa es como la proporción básica con la que yo puedo trabajar. Entonces, si yo quisiera arrancar a hacer una estructura de un pie, pues tengo que tener, ese pie no viene solo, ¿verdad? Así como la vez pasada dibujábamos parte del brazo para poder dibujar la mano. Aquí también dibujamos parte de la pierna para que sea el eje donde nosotros vamos a marcar entonces estas diferentes posiciones para poder tener en cuenta la línea diagonal del tobillo, la línea, el círculo más grande que tiene que ver con el talón y el soporte y cada uno de los deditos que siempre se van a ver en diagonal. Entonces, cuando ya nosotros entendemos esto o entendemos esta estructura, tenemos que caer en cuenta de el siguiente paso, que es la observación. ¿Cómo vamos a tener en cuenta eso? Bueno, muy sencillo. Nosotros, como hablábamos, nosotros tenemos una estructura muy sencilla, una estructura interna, una estructura externa, una estructura de frente y una estructura posterior de lo que es el pie. Pero en realidad, si nosotros queremos hacer un pie, solamente para tener en cuenta la relación de la forma, nosotros estaríamos haciendo un triángulo. No tendríamos que hacer ni siquiera esto que tenemos aquí, ni esto que tenemos aquí. Lo único que tendríamos que hacer es esto, un triángulo. Y basados en ese triángulo, saber que yo tengo un soporte para vestir, ¿verdad? Que me genera lo que es la planta de soporte. Y sobre esa planta, que en este caso tiene un tacón, en el caso de los hombres no tendrá tacón, pero también tiene que tener un soporte, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese soporte? Ese soporte es completamente plano o ese soporte también viene en una diagonal. Y aquí, pues entonces entramos a hacer otro tipo de análisis, pero basados en que lo más básico, definitivamente, para hacer una estructura de un pie, sería trazar un triángulo. No este, vamos a ver si nos deja hacer un triángulo. La otra estructura del triángulo, este. Sí, que es el triángulo que nosotros conocemos como la escuadra de 60 grados. Esta es la de 45, ¿verdad? Y esta es la de 60 grados. Entonces, esa estructura del ángulo de la escuadra de 60 grados es la que me da a marcar a mí la pauta de la estructura del pie, así como lo vemos. Es un triángulo sencillo, un triángulo que yo tengo que saber dónde está. Entonces, si yo mando esto, vamos a dejar esto un poquito transparente para poder hacer los otros contornos o las otras formas del color. Vamos a poner eso un poquito transparente. No se me puso transparente porque el color. Más color. Pero transparentito un poquito. Ajá, para poder hacer mi estructura de las circunferencias. Entonces yo sobre ese lateral monto mis circunferencias. Yo tengo una circunferencia de un tamaño relativo. Luego la que sigue será a la mitad de esta. Yo puedo copiarla y luego reducirla. Puedo mantener esta. Puedo reducirla con relación a la anterior. Saber que ese es mi soporte y saber que el tamaño del dedo gordo es exactamente igual a esa que yo acabo de copiar. ¿Ya? Y de ahí para el lado y hacia atrás tendré mis deditos, obviamente más chiquitos si los estuviera viendo, pero como tengo la vista frontal, pues esa es mi estructura del pie. Lo que tengo que hacer es que esta, que es la del dedo,
La del dedo normalmente baja un poco porque ya no tiene el ángulo del, aquí hablamos de que se aplasta el círculo del dedo exactamente porque ya no tiene el ángulo de lo que llamamos el empeine del pie. O sea, ¿no? Lo que algunas personas lo tienen más alto, otras lo tienen más bajo, y es allí donde sufrimos porque conseguimos zapatos o no conseguimos zapatos. Precisamente las formas de los pies son muy poco estándares, ¿no? Porque precisamente está el pie plano, está, ese tipo de cosas no pasan con las manos, pero sí pasan con los pies. Entonces, claro, cuando nosotros venimos de hacer este análisis, de saber que esto es la parte sencilla, esta es la parte estructural, esta es la parte que tiene que ver con lo lateral, donde se combinan las dos cosas, la geometría y la estructura como tal, pues aparecen las múltiples formas del calzado y yo puedo ser creativo, puedo dedicarme a ser hasta diseñador de calzado, si es una de esas profesiones que me apasionan, porque lo que necesito es identificar la posición del pie donde se observa de mejor forma el diseño del zapato. Entonces, eso va a depender de qué, si es un calzado para dama, si es un calzado para hombre, si es un calzado que lo que me interesa es que se vea el frente, que lo que me interesa que se vea es la parte posterior. Obviamente, entonces tiene sus cuatro lados y yo tendría que aprender a trabajar cuáles son esos cuatro lados del pie: frontal, posterior, lateral exterior y lateral interior, ¿no? O sea, que los tengo todos siempre a la mano. ¿Cómo se ve mejor el pie? Por lo general, cuando yo ubico zapatos y están las personas en movimiento, los pies siempre tienen alguna leve inclinación, muy leve inclinación. Es raro encontrar un pie que esté muy de frente, ¿no? Es por como precisamente manejar un poco la estructura de la dinámica del pie. Entonces, claro, ya llegamos y juntamos toda esta teoría y ¿qué vemos? Vemos aquí unos piecitos mejor dibujados, que también igual como vemos tienen una línea de base, una estructura donde está la diagonal del tobillo, está la proporción del eje central, está la dinámica de los dedos y está la dinámica de el soporte del pie. Entonces, dependiendo de eso, yo puedo hacer un pie más inclinado, menos inclinado como este, descolgado, pero definitivamente va a tener siempre esa estructura. Entonces, de aquí lo que me gusta es que veamos cómo, aunque pareciera una estructura es como si nos fijáramos en, no sé si has visto en algún momento la horma de los zapatos. Esas son como una especie de pies duros de plástico que insertan dentro de los zapatos para que tenga la forma, que se llaman las hormas del calzado. ¿Has visto alguna vez alguna horma de calzado? Sí, sí, los he visto. Bueno, entonces, trabajar pies es como que trabajáramos con hormas. Las hormas del pie vienen siendo esta estructura. O sea, el pie es uno solo y siempre está. Ahora, si yo lo doblo, lo único que tengo es una forma de doblar el mismo pie como tal, que es esto que nosotros vemos aquí, este quiebre que se hace del pie aquí. En realidad, nosotros o lo vemos de lado o lo vemos de frente, pero lo más que puede hacer el pie, y por lo que hablábamos hace un momento, es esta estructura, ¿no? O sea, el pie puede bailar así, pero el pie definitivamente donde soporta su peso siempre va a ser en la parte frontal o en la parte del talón. Muy rara vez vamos a ver que un pie está soportado para aquí, por ejemplo, en una diagonal o en un lateral, a no ser que sea completamente intencional o una posición muy extrema, nosotros lo vemos así. Por lo general, lo seguimos trabajando. En proporción será talón, base de pie, tobillo, exactamente en este tamaño, ¿no? Y de ahí, ¿qué se supone que sale? Tenemos esta estructura básica del pie. Entonces, siempre es como que partemos de lo básico, ¿no? Pero para poder hacer esto, necesito una referencia. Mi referencia es mi diagonal de tobillo y mi línea de frente de la pierna. Para poder hacer esto igual, yo tengo que tener la posición de la pierna para saber que entonces esta estructura vendría con una línea aquí, una línea de base que trabajaríamos
aquí, por el centro de la línea de la pierna. Vamos a tratar de dibujar la línea de continuidad, ¿no? Que se llama, que es esta línea donde está el ancho, la dirección del contorno de la pierna. ¿Ya? Y con base en esa dirección, entonces nosotros haríamos el resto. Diagonal de tobillo, base de talón, base de soporte de pie y el resto de la posición. Entonces, si tengo uno o tengo dos pies o tengo esto aquí en solitario, ya es cuestión del diseño que yo quiera seguir o que quiera ilustrar. A mí me parece muy interesante que veamos esto. Esto es un ejercicio de dinámica de poses de pies. O sea, ¿cuántas poses de pies pueden haber? Millones, 100, 200, 300, no importa la cantidad de poses de los pies. Siempre va a ser muy sencillo dibujarlos cuando yo puedo entender la estructura de la proporción que mantiene el pie. Entonces, para poder hacer esto, ya después yo me encargaría de vestirlo, de ponerle unas sandalias, de hacer una estructura de un zapato de tacón, pero básicamente lo que yo tengo que saber es la posición en la que yo quiero trabajar para poder entonces hacer un diseño de calzado. Así es que, bueno, ¿cómo lo ves? Interesante. No es complicado hasta que lo hacemos, igual que la semana pasada, no nos damos cuenta que en realidad es fácil. ¿Ok? O sea que vamos a trabajar también entonces esta parte de la clase que nos queda con unos ejercicios donde a mí sí me gusta buscar referencias ya más de, así como vimos las manos humanas, ya no en dibujo, sino en fotografía. ¿Ok? Entonces, déjame terminar de compartir. Quiero que veamos unos pies para que podamos interpretar. Lo que vamos a hacer es tratar de interpretar las posiciones de los pies. Profe, esos pies así en esas posiciones me recordó cuando tomé clases de ballet, que nos tenían los estiramientos de pies. A mí me Hacíamos duele ese. solo verlos. Me acuerdo que la primera vez que me pude parar en puntillas, al día Ajá. siguiente yo no me podía levantar. Yo me imagino la fuerza que se tiene que hacer, exacto, para poder tener todo el soporte del pie, no donde realmente es. Es que mira, precisamente vamos a ver esto. Déjame que yo pueda compartir, porque estoy casualmente buscando la referencia y me sale la estructura para ver el dolor o lo poco coherente que puede llegar a ser precisamente analizar la posición del pie en la parte de las puntas. Ahí me dices si estás viendo mi... Sí, sí. Sí, ok, vamos a ver esta, que precisamente tiene una estructura. Yo quería ver este pie. Creo que se me hizo. Aquí, Ahí este. está. Mira. Entonces, eso es lo que veíamos hace un rato, ¿no? Rara vez se ve un pie completamente de frente. Aquí tengo mi diagonal, ¿verdad? Esa es una estructura bastante dura. Y aquí, como si en realidad queda el pie, ¿no? Entonces, fijémonos, tenemos una diagonal, tenemos una base, tenemos una estructura aquí que es donde se soporta el pie y tenemos el talón y tenemos una diagonal. Entonces, de alguna manera yo siempre tengo que saber cuál es la diagonal que está más bajita, la interna o la externa. La externa. La externa es la que siempre está un chilín, pero muy poquito, en realidad es muy poquito el ángulo de inclinación. Entonces, yo quería pies, pero quería pies, fotografía. Vamos a tratar de buscar fotografías y no dibujos. Ajá, para poder nosotros entonces hacer. Vamos a empezar por estas que son como las básicas, ¿no?
y luego vamos a ir pues avanzando donde hayan algunas partecitas ocultas, donde de alguna manera necesitemos trabajar otras estructuras, por ejemplo, como estas, ¿no? Esta me gusta bastante. Vamos a intentar hacer esta, que hay aquí una mezcolanza de pies. Interesante. Pero no como esta, mira que también hay bastantes pies, pero están todos al final como en la misma posición. Esa será la última que intentemos hacer. Vamos a arrancar por aquí. Quiero que veamos esta en detalle. Quiero que la analicemos, vamos a analizarla y vamos a dibujarla. Vamos a cerrar esto. Vamos a llevárnosla para el PowerPoint para poderla rayar. Déjame ver. Yo voy a hacer ese error. ¿Ahí estás viendo mi pantalla o solamente toda mi pantalla? ¿Estás viendo el PowerPoint ahorita o necesito cerrar y volver a compartir? No, yo estoy viendo el buscador de Google. De Google. Ahí no estás viendo la pantalla. Entonces voy a dejar de compartir para compartir toda la pantalla y que puedas ver lo que yo tengo. Dejo de compartir para compartir mi pantalla completa, toda tu pantalla. ¿Y ahí? Sí, ahora sí estoy viendo el PowerPoint. Ok, entonces, ¿qué análisis, por dónde arrancamos? ¿Qué harías tú primero? ¿Qué dibujamos primero? Recuerda que siempre partimos de una línea porque tenemos un talón, ¿verdad? Pero antes de eso, ¿qué dijimos que teníamos que tener? Cuando estamos tratando de interpretar algo que ya está, porque estamos viendo figura humana y normalmente tenemos un modelo, no nos lo estamos inventando. Ya nosotros más adelante con la práctica podemos sacarlo de memoria, pero por ahora yo tengo que fijarme en que tengo que tener una estructura, que es como la línea que marca la dirección de la pierna. Primero vamos a marcar las direcciones de la pierna. Luego tengo otra dirección. ¿Ya? Y esa es mi primera línea, igual que con la mano. O sea, siempre debo aprender a marcar o a trazar la línea de base, la línea guía. Y para mí la línea guía es la línea del sentido por donde viene la extremidad, que en este caso pues son las piernas. Ya partiendo de esto, entonces yo arranco al segundo paso, que son los talones. Siempre la fácil, ¿no? La estructura más grande primero y luego la más sencilla. Entonces, yo genero la estructura del talón, pero si quiero, y si yo todavía no estoy muy seguro y muy ducho, antes todavía del círculo, lo que hago es el triángulo de la base del contorno del pie. Entonces, ¿cómo voy a hacer esa figura o ese triángulo? En este caso, pues yo tengo mi referencia aquí, me queda fácil trazarlo, porque precisamente lo que estamos haciendo es una primera interpretación de este triángulo, y este triángulo tiene que ver con la base, me tiene que quedar completamente el contorno del empeine del pie y del dedo del pie, me tiene que quedar la base y luego tengo que cerrarlo aquí. Entonces hago ese dibujo. Y luego tengo que hacer el otro dibujo de aquí en esta estructura. Vamos a eliminar esta. Okay. Entonces, para que me genere este triángulo, ponerlo un poquito más grueso.
Yo tengo que cerrar este. Vamos a cerrarlo aquí. Tengo que cerrar esto un poquito más. Aquí, de alguna manera este no me puedo quedar. Recordemos que este tiene, aquí porque lo vemos inclinado, porque el pie no está completamente, el pie si lo vemos está un poco apoyado hacia un lado y por eso por eso mi triángulo no se encuentra completamente en una horizontal, ¿no? Mira que ahí podemos observar eso. Luego hacemos la otra estructura del siguiente triángulo, que no importa dónde termina, yo siempre tengo que llegar, mi punta es el dedo. Lo llevo hasta donde me dé la estructura como tal. Y aquí yo no voy a ver que se alcanza a cerrar porque la pantalla no me da para tirar el triángulo hasta donde va, ¿no? Pero definitivamente yo no puedo hacer esto porque se me está quedando mi estructura de la planta del pie abajo, ¿no? Yo tengo que seguir la línea de base de la planta del pie, aunque el soporte esté dado aquí, ¿ya? Entonces, después de tener esta estructura donde tengo mi triangulación, entro a hacer las circunferencias. La primera que haría será la de base del talón. Siempre trato de fijarme donde yo vea la mayor proporción del talón. O sea, si yo definitivamente tengo una posición del pie donde me marca el tamaño o la posición del talón, yo me guío con ese. Y luego genero la otra estructura. ¿Ya? Dijimos que la regla era que la base del soporte era un círculo a la mitad de este. Entonces vamos a copiarlo, vamos a reducirlo. Y eso me da a mí esta estructura. ¿Dónde la tengo aquí? Aquí la debo tener justamente del otro lado, pero yo la ubico ahí. Como si la tuviéramos un poquito más invisible porque se me pasa para el lado de atrás. Pero aquí la vamos a ver. Y luego, ¿qué hago? Luego cojo esta misma estructura, sé que la tengo que montar en proporción exactamente hasta donde me da el largo del dedito del pie y disminuyo a la mitad. O sea, aquí tengo un óvalo aplastado, pero tiene el ancho de la base del soporte. En este caso lo tengo aquí. Aquí está un poco más inclinado. Ay, perdón. Quería inclinarlo un poquito. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo? ¿Listo? Y entonces sobre esta estructura o sobre esta base, ya yo empiezo a trazar las otras líneas que me generan a mí, entonces en el dibujo, una estructura de pies. Vamos a hacer vamos a tomar la libreta igual como la semana pasada de manera horizontal, para que podamos hacer entonces, vamos a hacer las estructuras básicas, estas que estamos viendo ahí, para poder empezar a hacer la proporción de tamaño con figura y más adelante entonces ir soltando para poder hacer los detalles, ¿ok? Entonces, lápiz, igual libreta, borrador y arrancamos con la estructura. Si yo tuviera que hacer una base, porque recuerda que esta es mi página completa, yo tengo que trabajar o trazar un eje horizontal y un eje vertical. En este caso, del plano. Entonces, ya no es de la extremidad, sino es del plano en el cual yo tengo siempre que fijarme para que me quede de referencia. Entonces, cojo una línea horizontal. Voy a hacerla de otro color para que
no se me mezcle. Y cojo una línea vertical, ¿no? Para tener como una estructura. Aquí me quedó como chueca porque tengo un estorbito por aquí que no me deja. Vamos a ver si me permite agarrarla del borde y llevarla donde yo quiero. Okay. Ahora sí me dio aquí mi ángulo. Línea, ok. Entonces, siempre que yo dibujo, o sea, el dibujo es una cosa muy intuitiva y siempre que yo dibujo, genero un plano. Yo primero dibujo, quiero dibujar un paisaje. Y digo, ok, yo quiero que el paisaje me quepa en mi hoja. Entonces, yo delimito una línea de horizonte y delimito una línea vertical para saber la cantidad de elementos que tengo de un lado y la cantidad de elementos que tengo del otro. Siempre esa es la base, la fórmula número uno del dibujo. Cualquier tipo de dibujo, dibujo vectorial, dibujo artístico, dibujo ilustrativo, cualquier tipo de dibujo, una base, una vertical, una horizontal de referencia, ¿ok? Porque limitan el plano y me ayudan a mí a ubicarme en él. Entonces, trazo mi línea horizontal vertical de base, trazo mi línea horizontal de base y con base en esas dos líneas que yo tengo, que solamente son de referencia, entonces empiezo a construir y me doy cuenta, ok, este pie está como grande, entonces la pierna abarca una parte del plano bastante parte como tal de la estructura. Sé que la base o donde estoy viendo la estructura del plano no está tan cerca del borde, entonces de alguna manera eso me ayuda a ubicar mi siguiente línea diagonal de la base del pie. Yo tengo que hacer una estructura de la línea donde están los dedos y ese triángulo se va a convertir como en un trapecio, ya te lo voy a mostrar. Pero si yo tuviera que marcar mis líneas básicas para hacer esa forma de los pies, me quedaría sencillo fijarme en la proporción. Quizá la primera me cueste un poquito, pero ya de ahí en adelante lo van a ver que es muy sencillo. Si yo no hubiese trazado esas líneas de referencia, entonces no tendría la proporción que voy a poder tener ahora, que puedo marcar. Ya después de que yo estoy seguro que tengo la estructura, entonces lo marco con más fuerza. Porque luego entonces ya solamente tendría que marcar diagonales de tobillos. Cómo va el análisis o el ángulo del pie, dónde irían las sombras, ¿no? Pero básicamente ya digamos que tendríamos una estructura sencilla para poder trabajar. Después me convierto en un ser más pulido y hago mi estructura con todas las curvas que el pie pudiese tener. Pero ya tendría yo algo como esto. Y no es tan complejo, no sé si lo alcanzas a ver ahí, déjame ver, cerrar un momentito esta, disminuir. A ver, ahí. Ah, no, voy, porque me pasa lo mismo de siempre, que tengo
Déjame quitar este fondo que me molesta un poquito de la cámara. Ay, desactivé la cámara, no. Yo lo que quiero desactivar es el fondo. Cambiar fondo y no quiero fondos. Eso, para que ustedes puedan ver esto, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Tengo una línea de base horizontal, digo vertical, una línea de base horizontal y tengo una estructura de pies básica que hicimos solamente con las líneas de referencia. Si yo quiero, entonces empiezo a marcar aquí cuáles son mis proporciones de talón, de base del pie, de estructura del largo y consigo esas circunferencias que son la pauta de mi pie, si las quiero trabajar. Y entonces tendría estas líneas. Pero fíjate que ni siquiera son tan necesarias si yo comprendo cuál es la estructura, el sentido del pie y me ubico en el plano para poder trazar entonces un ejemplo de lo que necesito hacer, ¿no? Siento yo todavía mucho más sencillo que dibujar las manos, porque no tengo tantos elementos en proporción. O sea, ya la proporción sé, talón, mitad del tamaño del talón, la base, esa misma base trasladada al dedo gordo del pie en la mitad de su estructura, o sea, la achato, y ya tengo el largo del dedo del pie. Y de ahí para adelante una diagonal, porque siempre vienen en diagonal. Los deditos, rara vez vemos unos dedos, no sé, diferentes, ¿no? También existen y hay unos que tienen el dedo del centro más largo, otro más corto, pero lo normal, lo estándar es una diagonal para la línea de los deditos del pie. ¿Cómo te fue? Déjame ver el dibujo tuyo. Se ve mi escritorio. Ajá. Dejo de compartir para poder ver el tuyo. ¿Ok? ¿Viste? Exacto. Entonces tienes la estructura de la línea vertical, la estructura de la línea horizontal y tienes el tamaño. Ahora, ese círculo del talón lo veo ovalado, ¿no? Recuerda que sí, ese del talón sí es círculo, círculo, círculo. Es un poco más, es bien círculo. Por alguna razón de pronto las cámaras nos lo muestran un poco, tiende a volverlo óvalo, ¿no? Sí, un poco distorsionado. Sí, porque yo lo tengo círculo, círculo y lo estoy viendo óvalo igual que el tuyo. Vale, entonces vamos a hacer el siguiente, que estábamos viendo aquí, el siguiente ejemplo. Que teníamos esta, que dijimos que queríamos trabajar. Voy a ponerlo en otro slide de la misma presentación para poder hacer nuestras líneas guía. Vamos a mandar esto para atrás. Profe, hay algo de lo que yo siempre he tenido curiosidad, como cómo hicieron esos grandes maestros de la época para desarrollar todas esas técnicas que hoy en día se La utilizan pregunta, en muchas cosas. bueno, es que Leonardo da Vinci fue el máster.
Leonardo da Vinci, a Leonardo da Vinci fue el que le heredamos el haber hecho todas esas anotaciones y sobre todo ese análisis de la proporción. O sea, cuando uno analiza todo lo que es la teoría de la historia y ve que nadie le ha podido tumbar esa teoría a Leonardo da Vinci después de tantos años, uno dice como que, wow, definitivamente el hombre vivió en una época que definitivamente fue impresionante. O sea, el tener la potestad y la intuición de querer, a él obviamente a él lo catalogaron de, o sea, no lo quemaron y no lo echaron a la hoguera porque no era mujer, pero hubiera sido, Sí, hubiera sido mujer, le hubiera tocado hoguera, porque definitivamente yo digo, él se atrevió a exhumar cuerpos para poder trabajar con ellos, o sea, a tener yo esa una vez vi un documental sobre él. capacidad. Bueno, no fue un documental, fue una vez que no sé si usted esto eh, lo escuchó, no sé si fue en el Museo Reina Torres de Araúz, hubo una exposición de él. Sí, lo que pasa es que hubo dos Yo exposiciones fui, al tiempo. En ese momento estaba la réplica que vino de Italia en el Elefante Blanco. Y por ahí mismo, en esa misma época, montaron una exhibición súper, súper parecida, que me pareció algo extrañísimo, porque si tienen aquí una, en el Reina Torres de Aragón estaba la otra súper parecida de Leonardo da Vinci, sobre todo lo que eran los secretos de la Mona Lisa. Eso fue una cosa ahí a nivel de espectáculos que en esa época fue realmente complejo. Yo cuando eso estaba estudiando todavía y yo hacía parte de la gira, o sea, yo era parte de las personas que daban las charlas de la gira en el Elefante Blanco y sabía que había otra muy similar allá en el Reina Torres de Araúz. sí, yo fui a la de la Reina Torres de Araúz porque fue una excursión de la escuela y ahí fue en donde nos mostraron toda la historia de Leonardo da Vinci. Exacto. Es que eran en el Elefante Blanco lo que hubo y que vino el mismo hombre que hizo la investigación científica de los secretos de la Mona Lisa. Él estuvo aquí en Panamá. Él es italiano. Él nos contó cómo había hecho la investigación. Fueron muchas cosas interesantes. Y lo curioso es que hasta el sol de hoy nadie sabe quién es la Mona Lisa. El personaje como tal, no, exactamente. Sí, muchos dicen que era una amante, otros dicen Que que era era la hombre, esposa de que un era mercader. exacto. Que ni siquiera saben si es hombre o mujer. Eso Sí, ando por ahí. mucho. Y la otra teoría que escuché es que supuestamente esa es su versión, la versión de Leonardo da Vinci mujer, Cuarto retrato, sí, es su que hay muchas autorretrato teorías. versión mujer. Exacto, hay muchas teorías. Y de hecho, esas teorías no se fundamentan en nada, ¿no? Esas teorías están fundamentadas en un análisis crítico de la estructura del dibujo. Entonces, es interesante. Vamos a hacer este ejercicio donde encontramos pies de mujer, pies de hombre y de alguna manera, pues igual, ¿no? Tenemos nuestra línea de base. Vamos a eliminar todo esto. Voy a dejar solamente entonces la línea de proporción para que trabajemos ya un poco más seguros de lo que estamos haciendo. Voy a dejar solamente entonces la línea del plano y vamos a trabajar solamente con las dos líneas del plano para ver si nos ubicamos en el espacio y hacemos la estructura básica de esta imagen. Entonces lo primero que debes estar trazando serán las diagonales del sentido de las piernas.
Segundo será el pie que está más abajo, que te sirva de referencia para ir subiendo. Aquí hay una línea bien curiosa que es la línea justo vertical que nos da exactamente donde está el eje del dedo del pie femenino, que es una buena referencia. Y fíjate la importancia que es tener esos dos ejes trazados, porque esos ejes son los que me dan pauta a mí para ver el tamaño de la proporción de cada pie. Donde tengo la curva. Donde se analiza el ancho en realidad de la pierna. Me queda fácil entonces ubicar el talón, el tobillo.
Y cuando ya estoy seguro, entonces hago mis líneas o hago mis trazos un poco más fuertes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en proporción, vamos a tener esto. ¿Ya? No ha sido tan difícil porque de alguna manera tengo la referencia de la altura, del largo en proporción, del ancho de las piernas, que son las de las chicas son más delgadas, las del hombre no son tan gruesas tampoco, y esos detalles los vamos viendo. Ok, entonces vamos a dejar de tarea, voy a poner la imagen para que sea la tarea, la de los pies, la de los últimos pies que vimos. Yo subo todo este PPT y dejo al final entonces como referencia para la tarea la imagen de la última diapositiva para que hagamos dos cosas. Hagamos en una la estructura y en otra le vamos a dibujar zapatos a esos pies. Entonces, esa va a ser la parte creativa. Vamos a hacer la parte de la estructura básica con la forma como estamos haciendo estos y luego en otra página vamos a hacer, ¿para qué? Para que sean 4 entonces dibujos. Los dos básicos, el básico de donde están los pies, que van a haber muchos, y ese mismo, pero con el elemento de vestirlos con zapatos. ¿Ok? Déjame buscar aquí la imagen de referencia. Dejar de compartir, déjame de compartir, dejar de presentar para poder buscar la imagen. Voy a buscar la que está por aquí. Te voy a pasar esta imagen. Déjame pensar que la estés viendo. A ver si te encuentro por aquí. ¿Te llegó? Sí, me acaba de llegar. Ok. Igual la puse en el PPT como última opción. Entonces, a esa hay que hacerle la estructura básica y es la que vamos a vestir con zapatos. Vamos a ver qué se nos ocurre. Vamos a ir investigando un poquito sobre el movimiento de los zapatos y el diseño de zapatos, que pues es el tema que compete ahora en adelante. El tema que sigue, que tenemos que trabajar con cabellos, con peinados, con diseños de zapatos, ¿no? Para que vayamos pues metiéndole todas esas características especiales y creatividad ya un poco a lo que estamos haciendo. ¿Cómo lo viste?
¿Cómo te sentiste dibujando pies? Me fue mejor que dibujando manos. Es más rápido, mucho más rápido. Es más fácil comprender, porque claro, es mejor siempre arrancar por lo más difícil y luego hacer algo que es en estructura un poco más sencillo. Te dejo entonces, voy a dejar de grabar en la clase, vamos a cerrar la clase, la grabación de la clase. Déjame ver aquí, a detener la grabación.